Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la licenciada Daniela Izarra, que nos va a comentar un poco acerca de su trabajo. Cuéntanos, licenciada. Eh, Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo desde el enfoque Gestalt, que es un enfoque de la psicología y se centra en el aquí y en el ahora, en cómo la persona vive su experiencia presente. En la Gestalt no buscamos interpretar desde el pasado, sino ayudar a que el individuo tome conciencia de lo que siente, piensa y hace en el momento actual. Es una terapia vivencial que promueve la autenticidad, la responsabilidad personal y la integración de todas las emociones con el cuerpo y la mente. Ok, y ya conociendo este enfoque, ¿cuál es tu trabajo de campo? ¿En dónde lo trabajas? Me especializo en el área clínica. Trabajo con personas que normalmente atraviesan situaciones de sufrimiento emocional, crisis existenciales, conflictos relacionales o bloqueos personales, inclusive. La terapia gestal me permite acompañarlas desde una mirada integral, reconociendo que cada síntoma tiene su sentido dentro de la experiencia vital y que el cambio ocurre cuando la persona se hace consciente de sí misma. Entiendo perfectamente. Y conociendo esto, me gustaría profundizar un poquito más con respecto a la personalidad, ya que considero que es un todo, en este caso cuando hablamos de las personas, de los enfoques. ¿Cómo ves tú la personalidad? O sea, ¿cómo lo verías tú en este enfoque? Bueno, desde el punto de vista de la gestal, la personalidad no es una estructura fija, ni mucho menos una etiqueta diagnóstica. Es más bien un conjunto de patrones de contacto con el mundo, formas en que la persona ha desarrollado para adaptarse, protegerse o relacionarse. Estos patrones pueden volverse rígidos o repetitivos y generar malestar si no responden a las necesidades actuales. Por eso, más que definir la personalidad como algo estable, la concebimos como un proceso dinámico que puede transformarse cuando hay conciencia y elección. Ok, entonces cuando hablamos acerca de la personalidad, no podemos como que etiquetar a la persona, tu personalidad es esta. No, es algo cambiante. Exactamente. Ok, perfecto. Sí, muchas de las dudas que surgen en la persona, "Ay, tienes la personalidad así, tu personalidad así, o yo soy así, cuando realmente no es una etiqueta, no es algo que queda para siempre en ti, sino que es algo que va cambiando, evolucionando respecto a las vivencias que tengan las personas. Ahora bien, ¿cómo abordas la personalidad aquí en tu práctica clínica? Bueno, en terapia trabajo con lo que la persona trae al presente, sus emociones, sus gestos, su lenguaje, sus silencios inclusive. No me enfoco en clasificar ni interpretar desde teorías abstractas, sino en facilitar que la persona se observe a sí misma en acción. Utilizo el diálogo, el trabajo corporal, la dramatización, el uso de la silla vacía y otras técnicas experienciales que permiten explorar los distintos aspectos de la personalidad del paciente. El objetivo no es cambiar a la persona, sino que se reconozca, se acepte y se responsabilice de lo que elige. Es claro, sí, es como traer a conciencia lo que es, lo que la persona es. ¿Sabes que hace poco estuve investigando sobre lo de la técnica esta de la silla caliente, que era como que sentarse, contar tus experiencias y aquello que no querías reconocer, o sea, aquello que forma parte como que no es mío, pero está dentro de mí, entonces creo que es algo así esa técnica. Ok, Exactamente. vamos, licenciada. ¿Qué métodos o técnicas específicas utilizas? Bueno, además del diálogo terapéutico, uso técnicas como el ciclo de contacto, que ayuda a identificar cómo la persona se vincula con su entorno. Bueno, la misma silla vacía, que permite representar partes internas o figuras significativas, que es de lo que estábamos hablando. El trabajo con polaridades, donde se exploran aspectos opuestos de la personalidad. Y el enfoque corporal, por supuesto, que ayuda a conectar sensaciones y emociones que a veces no expresamos verbalmente. Todo esto se hace en un ambiente de respeto, por supuesto, sin prejuicios, donde la persona puede experimentar y descubrir tranquilamente. Claro, me parece algo muy importante porque yo he asistido a consulta psicológica también y una parte importante es que el psicólogo, tú en este caso, le transmita confianza a la persona para que no se sienta juzgada y pueda contar todo lo que ha sentido, todo lo que ha vivido. Sabes que tengo una pregunta muy importante, que es cómo clasificarías tú la personalidad, o sea, en esta perspectiva. Bueno, en la Gestalt no usamos clasificaciones cerradas, hablamos más bien de estilos de contacto o mecanismos de defensa que la persona ha desarrollado. Por ejemplo, alguien puede evitar el conflicto retirándose emocionalmente o puede volverse complaciente para no ser rechazado. Estos estilos no se juzgan, sino que se comprenden como respuestas adaptativas que en algún momento fueron útiles para ellos, pero que ya no pueden limitar el crecimiento. El trabajo terapéutico consiste en ampliar el repertorio de respuestas y recuperar la espontaneidad.
Perfecto. Me gusta verlo desde ese punto de vista porque a veces, como te digo, nos limitamos, que sí, que no, y realmente es la espontaneidad que puedes hacer, que te hace sentir bien a ti. Ok, ¿y qué hipótesis guían tu trabajo? Bueno, empezamos desde la hipótesis de que cada persona tiene dentro de sí los recursos para sanar y crecer, pero muchas veces está desconectada de ellos. También creo que el síntoma es una forma de comunicación, una señal de que algo necesita ser atendido. No se ve como algo que hay que eliminar, sino como una puerta de entrada al mundo interno. Otra idea clave es que el cambio ocurre cuando la persona se da cuenta de lo que está haciendo, no cuando se le dice qué hacer. Eso es una parte muy importante. O sea, tú no cambias cuando el otro te dice que cambias. Tú cambias cuando reconoces que tienes algo que cambiar, cuando hay algo que no está bien. Ver, de verdad, me ha parecido súper bien esta entrevista y quiero saber más. Quiero seguir sabiendo qué haces. Y es por eso que información recopilas en tus sesiones, ya conociendo más o menos cómo trabajas, pero ¿qué información recopilas de ellas? Bueno, me interesa cómo la persona se presenta en el aquí y en el ahora, cómo habla, cómo se mueve, qué emociones expresa, qué evita, qué repite. También escucho, por supuesto, su historia, pero no para interpretarla desde el pasado, sino para entender cómo influye en su presente. Observo los patrones de relación, las polaridades internas, los bloqueos energéticos, todo esto que me permite acompañarla en un proceso de integración donde pueda recuperar parte de sí misma que ha dejado por fuera. Entonces, básicamente estudias como un poquito de todo en su entorno para ver cómo podemos ayudarla. Y bueno, para cerrar ahora sí, ¿cómo concibes la naturaleza de la personalidad? Bueno, como estábamos hablando, la personalidad me parece que es un proceso en constante evolución. No es algo que se tenga, sino algo que se hace. Cambia con el tiempo, con las experiencias, con las decisiones que tomamos. Decidimos que el ser humano está en un permanente desarrollo y que la salud psicológica implica poder estar presente y elegir con conciencia y vivir con autenticidad. Por eso, más que curar la personalidad, buscamos que la persona se reconcilie consigo misma y se permita ser quien realmente es. Es como una evolución constante que vivimos y de lo que tú Es quieras así, ser. Bueno, es perfecto, así. licenciada. Muy nutritiva y enriquecedora esta entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por Hoy invitarme. Muchas gracias. ha sido un placer. Nos vemos luego. Igualmente.